Gestión hídrica, el verdadero desafío. Le damos la bienvenida a Grisel Medina Laguna, subgerente de gestión y evaluación de proyectos con crédito externo de la Conagua. Laurent Herbiet, Sustainable Design, Rainwater, Wetlands and Mass Timber. Salvador Sánchez, Founding Board Member en 3D Fairs Holding Group. Bienvenidos. Buenas tardes a todos, es un gusto poder estar aquí el día de hoy con todos estos expertos que me acompañan en el panel. Muchísimas gracias también a Net Zero Community por organizar este tipo de espacios que nos permiten seguir enriqueciendo la agenda de sustentabilidad que traemos en el país y generar diálogos que realmente nos permitan pues, generar un impacto. Y pues bueno, para empezar, desde hace más de 15 años que llevo en este sector de la sostenibilidad, veo que hay una agenda muy sólida, muy fuerte en tema de descarbonización, en tema de cambio climático, pero pocas veces volteamos a ver el tema de la cuestión hídrica relacionada pues, a un tema de cambio climático, de resiliencia y también de desarrollo de las ciudades, de los países. Entendiendo esto, me gustaría empezar por escuchar su perspectiva. Empezamos con Laurent. ¿Cómo ves tú esta cuestión de gestión hídrica relacionada a la resiliencia, al tema de desarrollo de los países? ¿Cuál es tu punto de vista? Habiendo empezado a trabajar en la Cuenca de México, en la ciudad, que es bastante atípica con otras ciudades en el mundo, por las condiciones de que era un lago y era un proyecto en el cual, más bien los proyectos que están situados en la Ciudad de México tienen que siempre estar negociando entre captar agua de lluvia, todo el mundo produce drenaje o agua de tormentas y todo el agua de la ciudad, digamos que la perdemos de alguna manera y luego tenemos que estar sufriendo para traerla con agua, lo sabe muy bien, hay que estar trayendo el agua de cuencas muy lejanas o incluso de acuíferos que sabemos que están cada vez más sobreexplotados. Entonces, digamos que desde el principio, en la práctica, pues buscamos cómo hacer para que tratar de regenerar agua y reutilizar el agua desde la lluvia hasta el agua tratada con soluciones pues lo más eficientes posibles. Y eso pues invariablemente nos termina llevando hacia las soluciones basadas en la naturaleza, que hacen mucho sentido en un lugar donde eran puros humedales. Entonces, si tratamos de replicar la lógica de la naturaleza para regenerar agua, podemos acercarnos en la escala que sea, después en una casa, un edificio, una ciudad, una cuenca, podemos acercarnos hacia la sostenibilidad, ¿no? Entonces, un poquito es la lógica de nuestro trabajo y lo que intentamos implementar en todos los proyectos, desde chiquitos hasta muy grandes. Como regresar a lo básico, ¿no? Siempre. Pues esa es la ecología del sitio. Y si la ecología del sitio en la Ciudad de México eran humedales, pues lo más lógico son los humedales, siempre. De acuerdo. Chava, desde tu perspectiva, más enfocado al sector corporativo, ¿cómo es que tú ves que se está comportando este tema? Mira, hemos visto crisis desde hace muchos años en nuestras colonias, en nuestras ciudades. Ciudad de México es quizá uno de los ejemplos más claros que existen en el mundo en temas de estrés hídrico, de problemas hídricos desde hace 20, 30, 40 años. Yo nací en una colonia en donde recibíamos agua por tandeo, me acuerdo, ¿no? O sea, no había agua todos los días y esto se ha ido incrementando y presentando en muchos lugares, no solo en México, sino en el mundo. Nosotros desde la perspectiva, y compartimos mucho de la visión que tiene Logón, es tratar el agua, convertirla, reconvertirla y reconvertirla en agua que se pueda volver a utilizar, ¿no? Y esto nosotros lo hacemos a través de tecnología basada en la naturaleza. Nosotros no vamos en contra de la naturaleza. Utilizamos procesos de absorción que nos permiten eficientar el uso del agua, utilizarla adecuadamente, evitar rechazos, tirar la menor cantidad posible de agua. Y esto nos ha funcionado muy bien. ¿A dónde voy? Hoy es importantísimo el reuso del agua.
la reutilización a nivel industrial. Nosotros que estamos enfocados en eso, vemos la cantidad de millones de litros de agua que se tiran por segundo en este país, de rechazos de agua, sobre todo osmosis inversa, tecnología de hace 60, 70 años, de finales de los 50, y nosotros tenemos hoy la tecnología para poder tratar. Entonces, voy hacia una perspectiva de reuso y reutilización como en el nuevo plan de infraestructura hídrica que ha mandado la presidenta a Conagua, ¿no? Gracias. Y finalmente, desde la parte pública, ¿cómo es que lo están viendo ustedes, Grisel? Pues, primero que nada, muchas gracias por invitarnos a este panel. Creo que justamente la conversación público-privada es más que necesaria. Y voy a comentar primero que tú empezaste diciendo que llevas mucho tiempo y que no se le daba tanto énfasis al tema hídrico, lo cual es extremadamente grave. Y comentarles que nosotros en la parte de las COPs y todas estas reuniones internacionales buscamos justamente que el agua se suma en la agenda climática. Es decir, estas conferencias de las partes de cambio climático tienden a ver el tema de la descarbonización y se olvidan de algo que es muy básico, que es el tema hídrico. Y en este caso, como ustedes saben, está la agenda de la mitigación y la adaptación. Nosotros mayoritariamente estamos en la parte de adaptación, aunque por supuesto que la utilización de los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales para generar metano, ahí entramos en esa parte, en la parte de mitigación. Pero justo lo que tú decías, Logan, estamos también en esta administración buscando soluciones basadas en la naturaleza. El caso que los dos describen, que es el de la cuenca del Valle de México, bueno, o sea, en el mundo nadie se explica cómo podemos estar aquí con los problemas que nos encontramos. Entonces, sí, desde el punto de vista gubernamental en esta administración, y como ustedes saben, la presidenta Claudia Sheinbaum nos ha instruido a través del Plan Nacional Hídrico de buscar alianzas con el sector privado. Está el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, que por primera vez hace un llamado al sector público y social para que todos trabajemos en esto. En el tema hídrico no podemos ir solos, o sea, las necesidades son infinitas y todos tenemos que contribuir. Entonces, específicamente en el tema de la resiliencia, lo que tenemos que es trabajar de manera conjunta para buscar soluciones a los problemas del agua. Oye, y ya que abordaste este tema de la COP, ¿cuál es la postura de México ante el tema hídrico en la COP30? Qué bueno que lo comentas, porque te digo que tenemos muchos sexenios luchando con esto, porque fíjate, es curioso que estamos en el sector ambiental, pero la parte hídrica se ve como le llaman infraestructura gris, ¿no? La parte verde, que es la de soluciones basadas en la naturaleza, y la infraestructura gris. Pero la verdad es que tienen que convivir estas dos infraestructuras. Entonces, lo que nosotros le hemos tocado la puerta de Semarnat y del sector de cambio climático, es decir, aquí está el agua. Como ustedes saben, ahora en esta COP, México recientemente presentó las contribuciones determinadas a nivel nacional, y ahí justamente estamos incluyendo los temas de justicia climática, transición energética y soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, en esta COP, a diferencia de otras, a partir de la pasada que fue en Egipto, ya se incluyó un pabellón del agua. O sea, ya por primera vez la ocasión anterior se está poniendo un énfasis específico en agua, y pensamos que en tiene que ser todavía más. Nosotros al agua lo vemos como el eje transversal, y además nos parece que ante la sociedad es algo que es muy bueno, porque el cambio climático y los gases de efecto invernadero son como etéreos, pero cuando tú ves los desastres naturales por efectos de sequías o inundaciones, como que es muy claro verlo. Entonces, lo que estamos tratando es justamente elevar la importancia del tema hídrico en las conversaciones de cambio climático, también de biodiversidad, también de desertificación, y que no se pierda la importancia del sector, porque ahora con el tema de cambio climático, como que dicen, no, es que como el agua está en todo, entonces ya no hablan de agua. Inclusive los organismos internacionales, en la agenda ya no está el agua, está cambio climático, adaptación climática, biodiversidad, pero no está el agua, y nosotros como sector sí queremos que aparezca el nombre específico del agua, y
seguiremos trabajando en esto. Muchas gracias. Y Chava y Laurent, ¿ustedes qué es lo que recomendarían que se tendría que abordar en espacios como la COP30? Pues mira, desde nuestro punto de vista, está muy bonito todo lo que se plantea en las conferencias, ¿no? O sea, hemos visto por muchos años estas conferencias y simplemente vemos que son palabras bonitas las que quedan ahí puestas y buenos deseos. Pero llevar estos buenos deseos a la realidad, a esta transición en reutilizar, por ejemplo, el tema del agua. Entiendo que ha habido muchos avances en el tema energético, pero en el tema del agua estamos en pañales. La realidad es que pues apenas empezaron a tocarse el tema del agua en la conferencia de las partes, en la COP29 y ahora en la COP30, pero la realidad para nosotros tiene que ir mucho más allá. O sea, tiene que pasar de un discurso bonito a una realidad, en donde tanto los gobiernos como las industrias, como la sociedad, las comunidades, coparticipen para que esto se pueda volver una realidad. Porque hoy vemos que simplemente pues, son palabras bonitas que se están quedando ahí. Y la realidad es que no nos alcanzó, no nos está alcanzando. Ya nos alcanzó esta realidad de estrés hídrico y no sé qué opinan ustedes, pero yo veo que estamos muy lentos en tanto gobierno como industria en adaptarnos rápidamente a estas situaciones. Hoy, al menos nosotros desde la perspectiva que hablamos que es a nivel industrial, están teniendo que cerrar plantas industriales por estrés hídrico, por falta de agua. Lo vimos hace unos meses en Tamaulipas, aquí en México, en donde tuvieron literalmente que cerrar industrias por algunas semanas porque no había agua. Entonces, estamos llegando a un nivel en donde o nos adaptamos o nos adaptamos. Y el tema es reutilizar agua, desde nuestro punto de vista. O sea, además de reutilizar agua, ¿recomendarías algo más como para pasar del discurso? Es que al tener tecnologías que ya permiten reutilizar el 95-97% del agua, pues realmente nosotros podemos mitigar el estrés hídrico tremendamente en cualquier industria. Entonces, esto ayudaría muchísimo a que no hubiera tanto estrés hídrico en ciertas zonas del país. En el norte estamos muy polarizados, ¿no? En el norte, por un lado, tenemos muchos lugares con alto estrés hídrico, en el sur tenemos muchos lugares con un montón de agua que se utiliza mal o muy contaminada. Entonces, pues, adaptarnos a cada una de las situaciones que tenemos, al menos en este país, pues es imperativo para nosotros adaptarnos y adaptarnos rápido, ¿no? Gracias. Y Laurent, ¿qué opinas también respecto a este punto en torno a la COP30? En términos de emisiones, creo que México tiene un papel bastante chiquito en comparación con Estados Unidos, por ejemplo, que está yendo en el sentido opuesto del sentido común. Y el problema es que los petroquímicos, o más bien los hidrocarburos, son tan lucrativos que convencen a presidentes y a primeros ministros y es imposible. O sea, no creo que vayamos a cambiar la ruta rápidamente, a menos que haya un cambio dramático en la cúpula empresarial del mundo. Y eso es lo único que va a suceder es a través de crisis, porque no hay otra manera de convencer de otra manera, porque pues, el ejemplo, o sea, realmente no está sucediendo. Y México pues tiene una dependencia importante en los hidrocarburos, pero digamos que es mucho más fácil migrar hacia un camino más sostenible por la escala del país y porque digamos que tenemos pues otros beneficios solar. O sea, México tiene tanta irradiación y tanta capacidad de producción de energía limpia que podríamos migrar rápidamente, a diferencia de Estados Unidos o de Arabia Saudita, por ejemplo. Pero eso no, aunque nosotros convirtiéramos 100% de nuestra producción energética en renovable, pues digamos que tenemos una 70ª parte de la capacidad de producción energética que Estados Unidos. Entonces, aunque seamos 100% limpios nosotros, el cambio climático nos va a dar fuerte. Entonces, como dice Chava, justamente tenemos que adaptarnos desde ahorita porque va a haber lluvias más fuertes, va a haber sequías más fuertes. Y aunque digo, suena muy feo, pero los humanos somos muy resilientes. Entonces nos vamos a adaptar. En Arabia Saudita están a 40 grados a las 6 de la mañana y viven muy bien, prendiendo el aire acondicionado y les vale, ¿no? Entonces, digamos que si
diseñamos las ciudades para nosotros, pues el mundo se puede ir al diablo y vamos a seguir viviendo como siempre. El problema es la vida silvestre. Entonces, para encaminar un poquito el rumbo hacia la sostenibilidad, tenemos que enfocarnos en especies que están, la vida silvestre, que es mucho más sensible al cambio climático, y si podemos hacer estrategias, precisamente por eso una cosa te lleva a la otra, pero si inviertes en restauración de ecosistemas como las zonas lacustres de la Ciudad de México y el Valle de Toluca y de ecosistemas de manglares, etcétera, inviertes en filtros de agua naturales y reguladores de agua y reguladores de tormenta y reguladores regeneradores de agua naturales, y después ya lo pasas por sistemas de pulimiento y ya tienes agua limpia. Pero al invertir en eso, pues generas pequeñas arcas de Noé para esas vidas silvestres que van a ser más impactadas por el cambio climático. Entonces, si invertimos en eso, nos generamos un futuro sostenible para nosotros y para todos los especies que van a estar más amenazadas. Caso concreto en la Ciudad de México, pues tienes, y Conagua ya está trabajando en esos proyectos, desde el inicio de la cuenca en el sur de la Ciudad de México, en Chalco, Xochimilco, Tláhuac, toda esa zona, Texcoco, Zumpango, todos los grandes ex-lagos, se está trabajando muy fuerte en cómo reutilizarlos para hacer regeneración, reuso y restauración de hábitat. Entonces, México está haciendo su trabajo bien, pero aunque lo hagamos perfecto, hay otros países que están haciendo las cosas tan mal que nos van a dar en la torre a todos. Entonces, hay que literal atrincherarnos y invertirle fuerte a ese tipo de pequeñas arcas de Noé. Oye, platícanos 3 tecnologías basadas en la naturaleza en las que hayas estado involucrado y cómo se relacionan esos proyectos al tema de la resiliencia, desde la parte del diseño. Si lo haces a nivel, nosotros empezamos como todos, empezamos en proyectos chiquitos, y lo primero que hicimos fue la captación de agua de lluvia. Entonces, puedes captar agua de lluvia con mecanismos muy sencillos y aprovechas lo que te está generando gratis el cielo y lo potabilizas y de una manera segura y lo usas como fuente primaria de agua potable en temporada de lluvias. Y después, todo lo que generas en la casa lo puedes pasar por una planta de tratamiento. Puede ser, si vives en el campo, en un espacio grande, puedes pasar por un sistema más natural, más humedales. Si vives en la ciudad, por ejemplo, un edificio aquí en la Ciudad de México, hemos hecho varios ejemplos, lo pasas por una planta de tratamiento y luego lo puedes pasar por un humedal, y el agua que sale la metes de nuevo a los baños y recreas un microhumedal en una escala muy chiquita, y ese pequeño espacio te está generando agua limpia para los baños, para regar, para recargar el subsuelo, y ese espacio pues, es suficiente para invertebrados, para insectos, para aves, para animales que lo disfruten. Entonces, digamos que esos son como los ejemplos más claros en los que trabajamos, y esos se pueden, digamos que un sistema de tratamiento de humedales puede ser vertical, puede ser biozanjas, pueden ser jardinadas en la vía pública, pueden ser filtros de hidrocarburos. O sea, lo podemos adaptar de muchas maneras en las columnas en periférico que hace Fernando Ortiz Monasterio. O sea, el concepto se le llama desmineralizar las ciudades. Entonces tú puedes quitar lo duro y lo inhóspito de una ciudad incorporando naturaleza en donde sea, en la azotea, en las paredes, en las jardineras, en el jardín, en el parque, en Texcoco, en Chalco. O sea, el chiste es replicar una metodología probada a nivel micro, y llevarla a nivel ciudad, ¿no? Solo así es que vamos a poder salir del bache. El tema o el principal reto es el desarrollo urbano y el control urbano, porque si terminamos de pavimentar todo lo que se puede pavimentar en México, entonces ahí sí ya estamos fritos y no habrá bombas ni filtros que nos salven, ¿no? Que nos ayuden. Chava, y desde tu perspectiva, no solo en el tema de diseño, sino en las edificaciones existentes, ¿qué se puede trabajar, qué se puede implementar? Mira, nosotros hemos trabajado ya y tenemos algunos sistemas, tú los conoces muy bien, en hoteles muy emblemáticos aquí en Ciudad de México, en donde literalmente estamos reconvirtiendo el agua residual en nuevamente una fuente de agua segura. Esa fuente de agua hoy, por todavía la legislación, todavía no se puede utilizar para absolutamente todo el sistema, pero la tecnología existe, la tecnología la tenemos. Y hoy convertimos esa agua
en análisis la podemos constatar que cumple perfectamente con las normas de agua potable. Y aunque hoy todavía no se está reutilizando al 100% como fuente de agua potable, la realidad es que ya la tecnología la tenemos. Entonces, hoy estamos reconvirtiendo el agua residual de los edificios, literalmente haciendo un circuito cerrado, utilizándolo para torres de enfriamiento, para calderas, para baños, con altísima eficiencia, más del 97%. Entonces, estamos convirtiendo y estamos teniendo una mejor calidad de agua. Estamos tratando ya una mejor calidad de agua y estamos entregándole a los usuarios una mejor calidad de agua, y esto evidentemente a un mejor precio que el que hoy están teniendo por parte de los sistemas de agua municipales, ¿no? Entonces, la tecnología está aprobada, nosotros estamos trabajando fuertemente en eso, en la recirculación del agua, y que se vuelvan los edificios un circuito cerrado. Hoy estamos trabajando algunos proyectos en donde ya ni siquiera estamos viendo la posibilidad de conexión de agua al sistema de aguas del municipio o de la ciudad, sino alimentar una sola vez a través de pipas, y luego estarle dando la vuelta y la vuelta y la vuelta a este recurso, porque con la tecnología que contamos se puede hacer infinitamente, ¿no? Entonces, la verdad es que son sistemas muy padres los que tenemos. Estamos trabajando fuertemente en eso, a nivel hoteles, a nivel industrias, en fraccionamientos, para que esto sea una realidad cada vez más cercana, ¿no? Y más asequible, porque también la tecnología pues evidentemente tiene un costo que en la medida en la que se vaya implementando pues se va a ir reduciendo, ¿no? Como todas las tecnologías. Y ahorita que abordas este tema de los costos, ¿qué es lo que has visto tú? O sea, igual desde mi experiencia en la parte de energía, pues siempre hay un incentivo relacionado a la reducción de costos operativos, y la realidad es que el tema del agua pues siempre en ciudades como México, Ciudad de México, está subsidiado. Entonces, desde mi perspectiva, es algo que ha limitado justo que también nos movamos hacia una agenda hídrica. ¿Cómo lo estás viendo tú en la implementación de estos procesos, estos proyectos? ¿Hasta dónde pesa el tema de resiliencia, pero también pues, la parte económica? Sí, la realidad es que pues, evidentemente no pagamos lo que deberíamos pagar por el recurso hídrico, al menos los ciudadanos, ¿no? O sea, los ciudadanos de a pie no pagamos lo que realmente cuesta, como es en otros países. La industria, a diferencia de los ciudadanos de a pie, sí está viendo crisis hídrica, ya cada vez están habiendo tarifas pues, más apegadas a la realidad. También vemos que hay algunas zonas del país en donde pues, explotar un pozo le cuesta a una industria 5 pesos el metro cúbico de agua. O sea, es irrisorio, ¿no? Y luego lo convierten y lo venden en garrafones de agua en varias decenas de pesos cada garrafón de 20 litros, ¿no? Entonces, es una realidad que nos está alcanzando, evidentemente, ¿no? El tema del costo, como lo mencioné, se va a eficientar en la medida en la que pues, estas tecnologías sean, pues, lleguen a más gente y cada vez se repliquen más. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande para que desde nuestra trinchera a nivel industrial podamos dar mejores precios para las plantas de tratamiento, y esto pues empieza a replicar grandemente y rápidamente. Y lo estamos haciendo con bastante éxito. Hoy estamos trabajando en muchas industrias que están comprometidas con el tema del agua, y evidentemente, como lo mencionaba Grisel hace rato, pues se inicia una colaboración. O sea, a nivel gubernamental hoy todavía está muy limitado el tema de pues algunos bonos o algunos incentivos por parte del gobierno para industrias que reciclen agua o que reutilicen completamente el agua. O sea, creo que estamos empezando a hacer un esfuerzo grande en México desde este punto, desde esta perspectiva, pero se necesita hacer mucho más y se necesita incentivar más para que las empresas puedan invertir en mayores tecnologías. Hoy estamos trabajando con algunos proyectos con el gobierno para poder acceder a ciertos financiamientos, a ciertos créditos que está dando la Secretaría de Hacienda para poder llevar esa tecnología a muchas más industrias y que no sea un stopper el tema del recurso, ¿no? O de la inversión que tienen que hacer. Gracias. Y justo abordando este tema de los costos, platícanos, Vicente, si han tocado esa agenda en torno a subir el costo que tiene el agua en nuestro país. No sé si lo están evaluando a nivel estatal, a nivel federal. ¿Están viendo algo de esto? Seguro. Pues el tema económico es un tema súper importante, muy complicado por muchas razones. Primero, porque el agua nosotros no la concebimos como una mercancía, sino que es un derecho humano.
Entonces ya ahí empieza una cuestión complicada de abordar. Sin embargo, en la práctica, vamos, si tú tienes una alberca, no es una cuestión de derechos humanos, ¿no? Deberías de pagar lo que cuesta tener una alberca. Entonces, lo que intentamos ver es justamente que el derecho humano se circunscriba a las necesidades humanas, y estamos trabajando en esto. Como ustedes saben, ahorita está en discusión las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales y una nueva Ley General de Aguas donde se abordan esos temas. Lo que comentaba Logan en el sentido de estos derechos de agua que tienen que ver con pozos, por ejemplo, que estos pozos se utilizan para fines industriales en lugar de ser para consumo humano y demás. La CONAGUA ahorita está llevando a cabo un programa muy agresivo de descubrir este tipo de faltas. No sé si recuerdan que recientemente hubo unas protestas porque se cerraron varias pipas donde se descubren que se explotan pozos sin permisos y además se venden carísimos, porque increíble, pero la gente que menos dinero tiene es la que más paga por el agua. Entonces estamos trabajando en esto y también en la parte fiscal. ¿Qué es lo que pasa con la parte fiscal? El tema del agua es un tema que regulan los congresos estatales. Es decir, no es que los organismos operadores o nosotros como el sector de agua vemos el precio del agua, sino es de otra naturaleza. Entonces, lo que tú decías, ¿no? Nosotros debemos de usar más agua reusada. O sea, es increíble que usemos agua de primer uso para cosas que no deberíamos utilizarla, pero como el precio es relativamente similar, entonces no hay un incentivo. Estamos trabajando en esto, pero estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Hacienda, quien regula este tema. Y entonces lo que tenemos que hacer es justo ver de qué manera también la industria, los privados nos ayudan a también explicarle estas cosas a la Secretaría de Hacienda, pues para hacer un frente común en estos temas de importancia mutua. De acuerdo. Y temas como parecido a lo que abordamos de bonos de carbono, lo han ¿Sí? visualizado, pero en el tema del agua. Sí, de hecho hay 2 bonos azules que se han emitido. El primero lo sacó Bancomer en la península de Yucatán y el otro lo sacó Banobras. También entonces estamos trabajando en eso. Justamente uno de los temas es con los hoteleros, uno de los bonos. Entonces sí, estamos viendo nuevas formas de financiamiento para proyectos del sector hídrico y justo en esta lógica de que el presupuesto federal es muy poco en relación con la necesidad que existe en el tema hídrico. Muchísimas gracias. Chava y Laurent, en el tema de ciclos cerrados, que un poco lo abordabas hace rato con la tecnología que manejan en UAS, ¿es factible? Y si sí, ¿por qué? ¿Y cómo funcionan estos ciclos? Pues economía circular de cierta manera en la parte hídrica. Sí, ya es una realidad, ¿no? O sea, bueno, tratar el agua residual es una realidad hace muchos años. Y no solo tratarla, sino beberla. Tenemos el ejemplo claro de Singapur, que en los 2000 empezó con un proyecto auspiciado por el gobierno para convertir el agua de drenaje de la ciudad en agua 100% potable, y hoy se sigue comercializando, ¿no? Tú vas a las tiendas de conveniencia en Singapur y encuentras agua proveniente de fuentes de agua residual. Entonces, estamos como todavía un poco lejos México en temas de legislación, pero la tecnología ya existe. Hoy nosotros, esa tecnología también es importante mencionar que no es tan eficiente, pierde mucha agua al tratar, pero se hace un esfuerzo grande porque se sigue recuperando. Nosotros, como te lo mencionaba hace un rato, ya tenemos tecnología, está patentada, desarrollada por científicos mexicanos, que permite reutilizar 100% el agua. Incluso tenemos tecnología instalada que entrega mejor calidad de agua que el agua proveniente de las fuentes de primer uso como pozos o como el sistema de aguas de la ciudad o algunos otros. Entonces, esto evidentemente pues, genera mayores eficiencias y no solamente a nivel de agua, sino a nivel energético también.
Hoy uno de los grandes problemas que enfrenta la industria, y ustedes lo saben, es el tema del tratamiento de agua inicial. Mucha de la industria necesita para sus procesos pues, tener agua de altísima calidad, agua desmineralizada, y para eso utilizan pues, el proceso que todo el mundo conoce, que es ósmosis inversa, que rechaza al menos 20, 25, 30% de agua. Y entonces toda esa agua se desperdicia, genera alta conductividad y ya no es agua que se pueda utilizar. Entonces, pues la mandan a las plantas de tratamiento de aguas residuales, agua que relativamente está limpia. Y entonces lo que estamos haciendo nosotros y el esfuerzo que estamos haciendo nosotros es atacar desde ahí, desde la fuente. Hay gobiernos estatales en México, como el de Nuevo León, que hoy están implementando nuevas legislaciones para el tema de los rechazos de ósmosis inversa. Ya no los pueden tirar como los tiraban antes, porque pues, ellos tienen un sistema de aguas moradas en donde se vuelve a recircular a las industrias, y entonces pues, están viendo afectaciones graves por todo ese rechazo de ósmosis inversa. ¿En qué estamos enfocados? Evidentemente en el reuso. Para nosotros es muy importante que hagamos una conciencia que la tecnología es capaz de hacerlo. Nosotros estamos trabajando ya con la tecnología de modificación molecular desde hace algunos años y hemos tenido un tremendo éxito. Y hoy cada vez más industrias están más comprometidas con esto. Estamos siendo exitosos en muchas industrias de la naturaleza que sea. Tratamos aguas desde rastros municipales, así literalmente sangre, heces fecales, de todo lo que te puedas imaginar. Aguas de municipios como en Chalco, como lo mencionaba Logont hace un rato, aguas industriales. Entonces la tecnología es capaz de remover cualquier contaminante, y esto, bueno, pues primero nos llena de orgullo porque es una tecnología mexicana, desarrollada por un científico mexicano, patentada, que nos está permitiendo acceder a mejorar la calidad de agua. Uno de los temas que mencionaba hace rato Logont, el tema de las humedades y tal, y la reinserción del agua pues, y filtración de agua hacia el subsuelo, pues está padrísimo. Pero hoy nos estamos enfrentando, y con agua lo sabe muy bien, que al momento de extraer el agua de los pozos, pues están contaminadísimos los pozos. Y entonces tenemos un montón de pozos descubiertos, pero que no se están utilizando. ¿Por qué? Porque no hay tecnología capaz de quitar metales pesados, halogenados, que son muy difíciles de quitar con las tecnologías convencionales, que nosotros sí lo podemos hacer. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo enorme para que cada vez más industrias estén comprometidas con esto, y estamos seguros que vamos a hacer un eje de cambio no solo en México, sino en el mundo en los próximos años. O sea, así como lo comentas, esta agua que sale del rastro no la podríamos beber después de tratada, aunque no lo podamos imaginar, pero es viable, ¿no? Sin ningún problema, lo hemos hecho. De hecho, ahí tengo videos, yo mismo estoy tomando agua tratada de fuentes de agua con heces fecales, de aguas municipales, y no hay ningún problema. El agua está en perfecta calidad, está en mejor calidad que la que nos entregan muchas veces los organismos municipales. Que al final es tecnología, pero pues es el mismo proceso que hace la naturaleza de manera... Exactamente. Es una tecnología basada en la naturaleza, es absorción, 100% absorción. Oye, entonces, ¿vislumbrarías que lo que hablamos en energía como microredes pudiera ser posible también en el tema de agua? O sea, de plano generar sistemas aislados. Por supuesto, lo podemos hacer y ya lo estamos implementando en algunos lugares. Lauren, ¿cómo ves este tema también ya más a nivel macro? ¿Cómo podríamos implementar este concepto de economía circular? Si lo vemos a nivel cuenca, por ejemplo, son casos raros. La Ciudad de México tiene, digamos que extrae agua de muchos lugares, la contamina y luego la libera y se vuelve agua de riego agrícola. Pero el principal usuario de agua en el país y en el mundo es la agricultura, 80%, 85%. Y ya lo está haciendo el país. Si inviertes en tecnificar y hacer que el principal consumidor de agua del país gaste menos agua, vamos a pensar que si inviertes en tecnificar algo para que consuman una décima parte o una cuarta parte del consumo original, liberas un montón de agua justamente para reciclarla, para conservarla, para mantener las aguas arriba. Y si la Ciudad de México invierte en el mezquital, por ejemplo, ahorita estamos descargando 30 metros cúbicos por segundo de agua en estiaje, que dependen, muchísimos campesinos necesitan esa agua para producir alimentos.
pero si en los siguientes años podemos regar mejor y con menos agua, producir mejores alimentos, podríamos ser 100% renovables en la Ciudad de México solamente con lo que llueve en la cuenca. Pero como no tenemos espacio para guardar tanta agua, necesitas recargarlo en las montañas, o sea, que se mantenga el agua en el subsuelo, en ciertos cuerpillos de agua que tienes disponibles superficiales en la Ciudad de México o el Valle de Toluca, o en las presas del Cutzamala. Y yo no creo en los circuitos cerrados porque al final se vuelve muy caro. Si no tiene salida el agua se empieza a viciar. Pero si tienes una entrada de agua renovable chiquita, 10, 15, 20%, y tienes una salida de 20%, sí le das unas vueltas y es un circuito semiabierto. Y si hacemos eso a nivel ciudad, que nuestras fuentes sean la lluvia y las fuentes superficiales o las fuentes subterráneas durante la temporada de estiaje, pero dejamos que en lluvias que se recarguen, pues digamos que podemos migrar a una restauración ecológica profunda desde los acuíferos, desde los ecosistemas forestales. Y sí, 100% tenemos que reciclar el agua arriba un par de veces y finalmente regar con lo que sobra. Digamos que lo que no podemos reutilizar, ese es el agua que necesitamos para producir alimentos. Si aplicamos eso a nivel ciudades, en todo el mundo, pues como Singapur, como Orange County, como muchísimos proyectos, con muchísimas ciudades grandes del planeta, pues vamos a dejar que se recuperen los acuíferos, que se recuperen los ecosistemas y que el planeta no se vaya tan rápido a la perdición. Requiere muchísima inversión, muchísimo trabajo, pero sí tenemos que hacer uso de todas las tecnologías posibles, principalmente las más baratas en escala y a nivel ya más puntual, a nivel industrial, a nivel parques industriales o zonas pobladas importantes. Sí hacer sistemas un poquito más tecnificados, pero el resto es aprovechar lo que si la naturaleza lo hace gratis, pues hay que invertir en eso, ¿no? Es una mezcla de herramientas, pero todas con un fin de dejar que se recupere la naturaleza. Oye, y en los proyectos que has participado, ¿has visto una relación entre implementar estos proyectos y las estrategias de ESG que tienen que cumplir las empresas, las ciudades? Pues ya casi todos los gobiernos municipales de México intentan, por lo menos. No sé si lo logran el 100%. También la realidad de la economía del país es muy distinta a la de Europa, la de Estados Unidos. Pero pues hacemos lo que podemos con lo que se tiene. Pero casi todos los proyectos hoy en día de Conagua están implementando sistemas de reuso de agua con soluciones basadas en la naturaleza, con humedales, con espacio público digno. Digamos que el gobierno ya aprendió cómo hacerlo, o lo está aprendiendo rápidamente cómo hacerlo en este sexenio. Falta que la población se adapte a la visión que se tiene que hacer, porque digamos que hay como ciertos retrasos entre qué hacer un proyecto y tienes que poner en sintonía a todos los actores. Entonces es un tema social, un tema económico, un tema político, un tema técnico, pero creo que por lo menos en México estamos avanzando bien, fuerte. No puedo decir lo mismo de otros países, pero de quienes aprendimos hoy en día están echando para atrás y otros países como México están rebasando por la derecha a estos actores, afortunadamente, ¿no? Y un poco relacionado también a este tema, Chava, ¿cómo ves tú que el tema hídrico puede pasar más allá de un tema ambiental, un tema de ESG, a un tema estratégico para los negocios? Bueno, es increíble cómo incluso ya hay nuevas normas de información financiera en donde ya hay un factor importante que se evalúa, que es el estrés hídrico, para poner proyectos industriales en ciudades. Y dependiendo de este estrés hídrico puede afectar las proyecciones financieras y el riesgo del negocio, ¿no? Nosotros lo vemos todos los días enfocados en el tema de ESG. Evidentemente es algo que empezó a sonar fuerte hace unos 5 o 6 años, el tema de ESG. Hoy es un tema que es una realidad, al menos para las grandes industrias de México, porque todas las Fortune 500 que existen en México tienen créditos ESG. Entonces, un tiempo estuvieron muy enfocados en el tema de energías. Hoy están muy enfocados en el tema de agua porque
los parámetros hídricos o los indicadores hídricos pues son un factor cada vez más importante en temas de ESG. Nosotros sí lo vemos esto como un tema crítico en donde la industria está muy enfocada evidentemente para beneficiarse desde el tema ESG, desde los créditos ESG, pero por otro lado porque sí es un factor de riesgo inminente, de subsistencia de algunas locaciones, como les decía, algunas áreas industriales tienen estreses hídricos que nunca se habían visto y están en riesgo sus operaciones en los próximos años. Y por otro lado, están muy enfocados en también ver en dónde se sitúan, ¿no? Hoy, con la relocalización o el nearshoring, pues obviamente muchas industrias vienen a México a poner sus ubicaciones, y antes no era un tema tan crítico el tema del agua. Era un tema mucho más complicado el tema energético, ¿no? El tema de la energía eléctrica. Pero hoy el tema del agua se está volviendo un factor crítico. O sea, hoy he sabido de algunas industrias que por factores críticos toman de agua, toman ciudades completamente diferentes a lo que hubiéramos imaginado. Hoy incluso estamos viendo industrias que se están yendo más hacia el sur del país por justamente estos temas de estrés hídrico. Lidian más con inundaciones que con sequías, prefieren lidiar con inundaciones que con sequías. Entonces, evidentemente se está volviendo un factor crítico este tema. Y también ligado a esta parte, Grisel, cuéntanos de incentivos que justamente pues estén impulsando a los actores que sí se estén moviendo hacia una agenda sustentable en el tema hídrico. Seguro. Pues lo primero que me gustaría comentarles es justamente que en el marco del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, estamos invitando a todas las empresas del país y también extranjeras con alguna representación en México a sumarse al acuerdo a través de estas acciones de sustentabilidad. Y justamente este año se cumple el primer aniversario de este acuerdo y vamos a nombrar incluso a las empresas que tienen este tipo de prácticas, y la idea de esto es justamente reconocer el esfuerzo que en la materia están haciendo. Platicaba Logan lo del tema de tecnificación del riego, que es otra de las estrategias que se señalan en el Plan Nacional Hídrico y que es indispensable, y otro de los puntos que señala el Plan Nacional Hídrico es el saneamiento de ríos. Este plan menciona 3 prioritarios, que es el Tula, el Atoyac y el Lerma. Y pues todos sabemos que son ríos muy contaminados, que el saneamiento de ríos es una cuestión muy complicada. Y también estamos invitando a las empresas a sumarse a un programa que se llama Adopta un tramo de río, donde lo que queremos es que justamente haya como esta aspiración de las empresas de entrarle al tema. Es decir, todos sabemos que pues, sanear un río es muy complicado, son muchos años, es muy complejo, pero que sí haya la intención de acercar a la población al río, que volvamos a tener esta conexión que se ha perdido, que podamos ver que es importante tenerlo limpio. Ahora la Conagua y los gobiernos estatales y municipales están haciendo jornadas de limpieza de ríos, y aunque sabemos que después se van a volver a contaminar o va a haber otros, por otras razones, ahí la fuente de contaminación, es una forma de hacer que justamente que la población quiera su espacio. Entonces, invitamos a las empresas a que todas estas acciones que están haciendo se sumen, y en estas jornadas de saneamiento de ríos también nos apoyen. Por ejemplo, nos han apoyado con palas para levantar basura, nos han apoyado con algunas plantas para reforestación de las laderas, y todas estas cosas, todas por pequeñas que suenen, suman y abonan a este tema. Oye, y además de los incentivos, la parte de la información pues es crucial, ¿no? Y vemos ahí una gran oportunidad en pues consolidar esa información, porque tienes muchísimos proveedores públicos, privados a nivel nacional. Están trabajando en algo para consolidar esa información y tener también pues estos datos certeros que nos permitan la toma de decisiones. Sí, de hecho, les cuento que México tiene uno de los sistemas de información en temas hídricos
más robusto de América Latina, sin lugar a dudas, y también del mundo. Ustedes pueden googlearlo, ese es el SINA, el Sistema de Información Nacional del Agua, y ahí vienen georreferenciaciones, viene cómo están las cuencas, cómo están los caudales ecológicos, las reservas de agua, información hidrológica y meteorológica. O sea, sí hay información muy robusta. Yo les invito a todos y todas a que entren porque van a encontrar información muy relevante. Eso es más como a nivel macro, pero veo una oportunidad, no sé cómo lo vea Chava, que también trabaja mucho con las empresas, en torno a que las empresas puedan consolidar esa información de cuántos son los metros cúbicos que están consumiendo, porque muchas veces dependes, no sé, si tienes un proveedor de pipas, pues que te dé la información que sea certera, el tema de la medición también, el tiempo real. ¿Qué es lo que ven? Nosotros vemos que es un problema, es un problema serio, porque realmente las empresas se ponen las pilas, o muchas de ellas, cuando llega la autoridad, ¿no? O sea, vemos que hay insuficiencia. El tema de la tecnología en medición está todavía en pañales en México, aunque ya existe la tecnología para medir en tiempo real varios contaminantes, pues no se gestiona. Entonces, en el momento en el que logremos medir en tiempo real la cantidad de metros cúbicos de agua que está tirando cada industria y la calidad de esa agua, en ese momento se van a alinear las estrellas para que el tema del reuso del agua sea una realidad en México. Falta mucho por hacer. Evidentemente es un tema, como lo decía Logón, no va a ser de la noche a la mañana, es un tema de implementación quizá de varios años, pero es un tema que se tiene que comenzar. O sea, si no empezamos, va a pasar este sexenio y va a seguir el otro y el siguiente y el siguiente, y pues hasta apenas después de muchos intentos, hay una nueva ley nacional de aguas, pero vemos que no le quieren entrar al tema fuerte. ¿Qué va a suceder? Como decía Logando hace un rato, en el momento en el que tengamos un estrés tal con el que ya no podamos, entonces ahí vamos a poner acción. Y eso pues, quizás sea demasiado tarde. ¿Y cómo ven ustedes dos, y después paso a Grisel, que para que esto suceda debamos de colaborar la ciudadanía, el sector público, el sector privado? Pues lo primero es el conocer, o sea, aprender un poquito el problema, o entender bien el problema. Yo creo que si nos pusiéramos, si tuvieras que tener como un mensaje, es como ciudadanos, es entender que es ilógico jalar al baño con agua potable, para empezar, ¿no? Entonces, si nos preguntamos qué puedes hacer para no jalar al WC con agua de primer uso, pues vas a empezar a conocer opciones de captar agua de lluvia o tratar agua o reusar agua tratada. Y, por ejemplo, un edificio como este, ¿no? La Torre Mayor, su consumo de agua potable es el 10% del total. También hay otra cosa muy importante. Cuando la jefa de gobierno, más bien la presidenta, y luego antes fue jefa de gobierno y fue secretaria de Medio Ambiente en la Ciudad de México, en el 2003 se implementó una cosa que se llama el sistema alternativo, que eso ya debería ser casi política federal, en la cual se prohíbe usar agua potable más bien, tienes que tener una red independiente para los sanitarios en todas las edificaciones que tengan más de 200 metros cuadrados de azotea. O sea, básicamente todos los edificios en la zona urbana. Si hubiéramos hecho caso y hubiéramos hecho eso en la Ciudad de México y tendríamos una red independiente para sanitarios, podrías usar agua tratada para jalar a los baños y solamente gastar en un edificio de oficinas el 10% que requieres para lavarte las manos. Todos los edificios construidos del 2003 para acá, que no tienen una doble red, son ilegales. O sea, les dieron un permiso irregular. Eso es muy importante, ojo. Pregúntenle a los que les construyen su edificio, porque en la Ciudad de México. Porque esa era una herramienta que estamos impulsando para que la Ciudad de México lo adopte con más fuerza. Todos los edificios que se construyeron en los últimos 22 años podrían reciclar 100% del agua tratada sin meterse en problemas de riesgo de agua potable, por ejemplo. La industria, el campo, el riego, o sea, son cosas que ya son muy sencillas de hacer. Solamente es falta de que el constructor o que el desarrollador o que el ingeniero o que el arquitecto que lo llevaran a cabo de manera fácil, de manera completa.
Entonces, tarea para ciudadanos, pensar nada más en cómo le jalan al baño y ya empiezan a meterse en la madeja de preguntas incómodas para todo. Entonces, y buscar soluciones al respecto. O sea, todos los edificios se pueden intervenir para usar agua tratada para jalar los baños y para regar. Para empezar por eso. Chava, antes de pasar a la última pregunta. Pues mira, ahora sí que es un tema de voluntades, lo veo así. Es un tema de voluntades de todos los actores, tanto industria como gobierno, como comunidad. Si nosotros no estamos conscientes de que cada litro se puede reutilizar, pues no nos va a interesar. Evidentemente, la tecnología, como lo mencionaba, existe. Ya hay la capacidad financiera para hacerlo. Hay muchas fuentes de financiamiento verdes que nos están permitiendo acceder cada vez a más reuso del agua, pero es un tema de voluntad. Sin voluntad, esto no va a cambiar. Y me gustaría que en 30 segundos cada uno, en una frase, nos pudiera dar un mensaje para todos los que nos acompañan aquí el día de hoy, pero también los que nos están escuchando de manera remota, de cómo podemos tomar acción respecto a este tema que abordamos en este panel. Grisel. Con mucho gusto. Quisiera yo invitar a toda la ciudadanía, a todas las personas que nos están escuchando, a que hagamos conciencia de la importancia del agua. O sea, el agua se está terminando, no es una broma, cada día está más contaminada, cada día cuesta más tratarla. Entonces, todos en el ámbito en el que nos encontramos, en nuestra propia casa, tenemos que tener conciencia de la importancia del agua, y las empresas también las invitamos a sumarse al Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad a través de dar a conocer sus acciones de sostenibilidad. Muchas gracias. Chava. Pues para nosotros, que estamos muy metidos en el tema industrial, un llamado a las industrias a en verdad buscar esa resiliencia hídrica. Evidentemente no vamos a poder cambiar la realidad del uso del agua si cada una de las empresas no toma acción, invierte, toma esto en sus manos y realmente ponen estrategias, KPIs, indicadores que puedan cambiar la realidad del país. En la medida en la que podamos reciclar el agua varias veces, muchas veces, la eficiencia que van a tener a nivel ambiental también va a ser indiscutible. Entonces, para nosotros hacemos un llamado evidentemente a todos los actores, a la comunidad, a las industrias, a nosotros mismos, pero hoy que nosotros estamos enfocados en la industria, vemos la cantidad de agua que se tira y comunidades que están pegadas a las industrias sufriendo de agua. Entonces, hacemos un llamado para que seamos más conscientes de un uso eficiente del agua. Y para cerrar, Lauren. Yo creo que mi llamado es que todos los que usamos agua, o sea, todo el mundo, desde ciudadanos, desde tomadores de decisiones, industrias, gobiernos, sí ponemos un poquito de atención en la ecología del agua, la ecología de dónde viene el agua y de dónde termina el agua. Si intentamos entender realmente el ciclo ecológico del agua, podemos replicar esa lógica desde nuestras casas, desde nuestras industrias, desde nuestros municipios, y podemos invertir esfuerzos, tiempo, dedicación, recursos en recuperar esa lógica natural, y poco a poco vamos a ir revirtiendo tanto problemas de contaminación, de desabasto y de crisis, inundaciones, si invertimos en recuperar la ecología del agua. Pues muchísimas gracias, nos faltó tiempo, es un tema que nos podría tomar aquí varias horas, pero agradecerles su tiempo y nuevamente también a Net Zero Community por reunirnos aquí el día de hoy. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.